Hola a todos y bienvenidos. En este capítulo vamos a hablar sobre el impacto ambiental ocasionado por el almacenamiento digital masivo y la inteligencia artificial. Empezamos. En los últimos años, la creciente demanda de capacidad de almacenamiento ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar su impacto ambiental. Cualquier persona con cierta cultura informática sabe que el almacenamiento digital tiene asociado un coste medioambiental. Pero ¿cómo de grande es? En este vídeo vamos a dar respuesta a dicha pregunta entre otras. La evolución del almacenamiento de datos ha estado estrechamente ligada al desarrollo tecnológico de cada época. Desde 1950, la evolución con respecto a dispositivos de almacenamiento ha sido especialmente acelerada. Uno de los motivos de dicha aceleración fue precisamente ecológico. La producción de papel requiere el uso de considerables recursos naturales. Para realizar una tonelada de este material hacen falta de 2 a 2,5 toneladas de madera y de 30 a 40 metros cúbicos de agua. Además, hay que usar energía eléctrica y, según el tipo de papel, aditivos químicos contaminantes. Algunas de las tecnologías que se han desarrollado desde entonces son las cintas magnéticas, el disco duro y el CD, los pendrive a finales de los 90 hasta la nube, que es lo que más se utiliza en la actualidad. En 2025 se estimó que cada persona en la Tierra interactuó con dispositivos conectados unas 4.800 veces al día, una iteración casi cada 18 segundos. En tan solo 60 segundos, en Internet se genera una cantidad de datos enorme, como puede observarse en la imagen. Por ejemplo, se mandan más de 231 millones de correos y se dan 1,1 millones de swipes en Tinder. Los principales argumentos que pueden darse para explicar por qué se produce esto son los siguientes. La digitalización elimina las barreras geográficas, pudiendo acceder a casi cualquier lugar de manera instantánea. Coste del almacenamiento. Los avances hacen que la tecnología se deprecie muy rápido. Actualmente el almacenamiento es barato. Ahorro en costes operativos y de personal. Todos estos factores, unidos al crecimiento de la inteligencia artificial, están haciendo peligrar muchos puestos de trabajo. Para finales de 2026 se esperan entre 230 y 240 zettabytes de datos almacenados en la datasfera. La datasfera es el ecosistema global formado por la información, los flujos de datos, las plataformas y las tecnologías digitales interconectadas. Para tener perspectiva, un zettabyte equivale a 1 billón de gigabytes, suficiente para llenar más de 200.000 millones de DVDs. Para responder a la cuestión que nos hacíamos al principio, vamos a dar algunos datos. Cada correo electrónico almacenado en el ordenador genera alrededor de 10 gramos de CO2 al año, habiendo una diferencia notable entre un email estándar y un email con documentos adjuntos, que podría elevarse hasta los 50 gramos. Los correos spam también son bastante perjudiciales, y es que resulta que el 61% de los correos que se reciben no son esenciales. Por su parte, visualizar 30 minutos de vídeo en YouTube emitiría aproximadamente 3 gramos de CO2. Los centros de datos consumen entre el 2 y el 3% de toda la electricidad mundial, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, y se espera que para 2030 consuman el doble de la energía que en la actualidad. En Irlanda, uno de los países más afectados, los centros de datos podrían acaparar el 30% del consumo de electricidad en 2028. El 22% de los servidores se concentran en 10 ciudades del mundo. El 42% se encuentran en Estados Unidos y un 3,5% están en España. John Coomey, profesor de la Universidad de Stanford, afirma que el uso de Internet, si tenemos en cuenta todos los elementos que lo hacen funcionar, supone entre el 8 y el 10% de nuestro consumo energético. Uno de los recursos más utilizados es el agua. De media, un centro de datos de hiperescala, considerando como centro de hiperescala aquel con más de 5.000 servidores y una superficie de 930 metros cuadrados o más, puede utilizar 2,1 millones de litros de agua diariamente. En la actualidad nos encontramos en la era de la inteligencia artificial y está cambiando la manera en la que hacemos las cosas. Por ello, queremos arrojar algunas cifras. Se estima que la creciente demanda de energía por parte de la inteligencia artificial generará emisiones equivalentes a añadir 16 millones de automóviles alimentados por gasolina al medio ambiente. En los últimos años, prácticamente todo el mundo ha usado ChatGPT. Se estima que para realizar una consulta a este modelo se requieren entre 6 y 10 veces más energía que una búsqueda web tradicional. A nivel global, la IA representa actualmente entre el 10 y el 20% del uso energético de los centros de datos, pero este porcentaje podría aumentar drásticamente hasta un 70% en la próxima década. Entrenar un solo modelo de IA puede producir tantas emisiones de CO2 como 5 automóviles durante toda su vida útil, y los modelos más potentes pueden requerir del orden de 6.700 julios por respuesta.
suficiente energía para hacer funcionar un microondas durante 8 segundos. La creación de un vídeo de 5 segundos de alta calidad puede consumir más de 3,4 millones de julios, lo que equivale a hacer funcionar el mismo microondas durante más de una hora. ChatGPT recibe más de 1.000 millones de solicitudes al día para generar texto y decenas de millones para generar imágenes. Esto equivale a la energía utilizada por más de 3.000 hogares durante un año. También es elevado el consumo de agua. Los centros de datos en Estados Unidos consumieron 66 millones de metros cúbicos de agua directamente en sus instalaciones en 2023. Los semiconductores fundamentales para las GPUs y CPUs están hechos principalmente de silicio, al que se añaden otros metales y minerales. Esto lleva asociado un impacto en cuanto a minería. Además, algunos de estos elementos, como el cobalto y el tungsteno, provienen de regiones afectadas por conflictos armados. El problema de la inteligencia artificial es que genera emisiones en múltiples etapas de su ciclo de vida. Después de ser utilizada, la basura electrónica es un problema, pues se generan en todo el mundo cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año, y se espera que esto aumente como se indica en la gráfica. También conviene estudiar el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético. ¿Por qué hay tantas cosas gratis en Internet? De una forma u otra, estamos cediendo nuestros datos gratis sin saber para qué. Además, con el perfeccionamiento de los últimos modelos, se ha vuelto difícil poder determinar qué es real y qué no. Esto ha dado lugar a que en los últimos años numerosos países y organismos internacionales han comenzado a desarrollar marcos legales y normativos destinados a regular su uso. La aparición de estas regulaciones indica que se está comenzando a tener algo de conciencia social y política sobre los riesgos asociados a estas tecnologías. Como medida de mitigación, resulta fundamental fomentar el uso de energías renovables en los centros de datos, mejorar la eficiencia energética del hardware, optimizar los sistemas de refrigeración y promover prácticas de almacenamiento responsable, evitando la acumulación innecesaria de datos. Por último, la inteligencia artificial tiene muchos errores que surgen al ser entrenada con datos de partida incorrectos. Por ejemplo, si entrenas la inteligencia artificial con datos racistas y machistas, el resultado será una inteligencia artificial con comportamiento racista y machista. En conclusión, el almacenamiento digital masivo y la inteligencia artificial representan un desafío emergente desde el punto de vista ambiental. Su impacto actual es moderado en comparación con otros sectores, pero su rápido crecimiento exige una planificación anticipada. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha parecido interesante, os animo a continuar con la serie, donde hemos analizado diferentes actividades industriales. Y como siempre, gracias por vernos.